Querida iglesia, Dios los bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este espacio tan hermoso como es este servicio. Hoy el Señor trae una palabra muy especial a cada uno de nosotros, así que les pido que se dispongan, que tengan su Biblia, que puedan escribir unos apuntes y puedan tener sobre todo esta reflexión en su mente y en su corazón para que sea de gran bendición en todos los momentos de su vida. Así que vamos a ver este video de introducción y comenzamos con el tema. Leemos la palabra en el libro de Juan capítulo 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Es un corto versículo, pero bastante contundente. Así que te pido que me acompañes en esta oración y vamos a entregar este momento en las manos de Dios. Padre, hoy damos gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por este hermoso servicio, por esta adoración en la cual nos pudimos deleitar en tu presencia, Señor. Hoy en este momento entregamos este mensaje para que seas tú, Señor, moviéndote con poder, con libertad, para que sea un tiempo lleno de ti, Señor, donde podamos comprender lo importante y lo primero, Señor, que eres tú en nuestras vidas. El valioso regalo que es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Hoy ponemos todo en tus manos, cada corazón, Señor, cada mente, para que hoy tú abras el entendimiento, el deseo de poderte conocer cada día más, Señor, y alimentarnos día a día de tu palabra. Te bendecimos, Señor, te honramos, te entronamos en este momento, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas y que sea un mensaje contundente, Señor, un mensaje que nos lleve a reflexionar que tú, Jesucristo, eres lo más valioso en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hace un tiempo he estado pensando en una frase, o más bien una palabra que en muchos escenarios ha sido muy sonada, y es la insuficiencia. Por eso el título de este mensaje es Cuando soy insuficiente. Y llega a tornarse un poco difícil entender que el ser humano tiene esta dualidad. A veces piensa que es suficiente, a veces piensa que no es suficiente y empieza a tener una lucha constante en sí mismo. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que esa insuficiencia, a la larga de todo lo que podamos ver, nos lleva al único camino, a la única verdad y a la única vida, que se llama Jesucristo. Por eso empezábamos con este pasaje que está en Juan 15:5, que nos habla de esa vid en donde nosotros tan solo somos esos sarmientos, esas ramas que se desprende de ese árbol, pero que estamos ancladas y atadas a esa vid. Y muchas veces la insuficiencia se trata de eso. Entonces vamos a ver cuántos de estos pensamientos rondan nuestra mente sobre la insuficiencia, pero a la vez muchos de estos pensamientos nos quieren meter al mundo sobre la suficiencia y cómo podemos realmente encontrar que la insuficiencia puede estar y debe estar más bien Jesucristo. El ser humano por naturaleza es orgulloso, pero a su vez lucha con un sentimiento de insuficiencia. Nosotros de por sí tenemos un ego que hace que nosotros nos sintamos todopoderosos, así, completamente poderosos, que todo lo podemos lograr. Pero en la medida en que suceden circunstancias en nuestra vida es cuando empezamos a bajar ese orgullo, o más bien bajar ese sentimiento de superioridad y entender que somos bien insuficientes. Entonces constantemente nos repetimos frases como estas que le voy a leer a continuación. Y antes de leerla, me gustaría que usted se sintiera identificado, o de pronto usted diga: sí, en algún momento yo he
pensado esto de mí en algún momento de alguna circunstancia que sucedió en mi vida? Sí, ha venido este pensamiento a mí y quiero que lo tengas presente porque desde aquí es donde vamos a desarrollar este tema. Frases como ¿cuáles? No tengo lo que necesito para hacer tal cosa. Es que yo no tengo lo que necesito para ser un profesional, para hacer tal cosa en tal área, para ser un líder, un ministro, para hacer. Otra frase, me he equivocado demasiadas veces. No sé si de pronto tú lo has pensado, pero todos en la vida hemos cometido muchos errores. Y de pronto esos errores se vuelven esa suma y esa suma que se acumula y que en tu cabeza está siempre eso. Es que yo me he equivocado demasiadas veces. Otra frase como, no puedo servir a Dios como debiera o quisiera porque no soy suficiente. Entonces viene ese sentimiento de derrota en donde sientes que cada uno de tus actos no suma para glorificar a Dios, sino por el contrario hace que cada día no estés casi cerca a Él. Entonces te sientes completamente insuficiente, no te sientes valorado, sientes que si haces algún servicio no funciona, no es correcto. Otra frase como no tengo las fuerzas suficientes para vencer el pecado en mi vida. Y esta es una frase típica que nos pone en nuestra mente ese acusador que es Satanás. Porque estás luchando con tu carne, estás luchando con un pecado, pero él viene y te dice, no, es que tú no puedes, es que tú no tienes las fuerzas suficientes para vencer ese pecado, eso que te tiene ahí. Y entonces cada día te hundes más y te derrotas y te acabas. Otra frase como, no sé cómo orar por este asunto. Entonces llegan esos momentos de prueba dura, donde casi que no salen palabras, sino que salen más lágrimas y no tienes ni idea qué decirle a Dios. Llegas a un punto en donde te sientas a orar y dices, no sé qué decirle a Dios. Y otra frase como, no tengo suficiente sabiduría para actuar, para hacer, para decidir, para llevar a cabo algún plan en mi vida. Es que no doy, no puedo. Y estos pensamientos, todas estas frases nos llevan a una conclusión que es, no soy suficiente. Y si vemos alrededor del mundo y de lo que son las redes sociales, de lo que se ve, lo externo, muchas personas han manifestado su sentimiento de insuficiencia y se sienten menospreciados y se sienten menos, incluso pueden llegar a tener tal sentimiento aflorado que pueden tomar decisiones equivocadas porque no se sienten suficientes, porque no sienten que tienen un valor en este mundo, porque no sienten que pueden caber en algún lado. Entonces tenemos muchos jóvenes en donde empiezan a tomar decisiones equivocadas y donde empieza a entrar esos sentimientos o esos trastornos como la depresión, en donde acaban el corazón, donde destruyen la mente, porque son completamente dominados. La insuficiencia se convierte en un sentimiento con el cual luchamos constantemente y de hecho mucho más de lo que pensamos. Si tú reflexionas en tu día a día, quisiera que hicieras un análisis de cuáles de estos pensamientos que te leí ahora permanecen o se asoman en un día de tu vida. ¿Cuántos momentos en los cuales tú te desempeñas en algo vienen estos pensamientos a tu mente? Y ahí es donde entendemos y nos damos cuenta que luchamos con algo que casi que siempre callamos y que creemos que no lo hacemos, que esto no es para nosotros. Y yo creo que casi que la mayoría de los seres humanos luchamos con el sentimiento de la insuficiencia. Pero acá viene algo.
Dice este pensamiento: sin embargo, el mundo nos vende una falsa idea, elevando nuestro ego a tal punto de sentirnos suficientes. ¿Y por qué digo falsa idea? De hecho, uno debería decir, no, pero es correcto lo que nos ofrecen. Si tú, por ejemplo, vas a uno de estos congresos en donde el centro de atención es el positivismo, el egocentrismo, tú lo puedes lograr con tus fuerzas, con tus formas, con tu mente, en donde se trabaja tanto el cerebro humano que potencian de alguna manera su sentimiento de ego y hacen que las personas se sientan completamente superiores y que se sientan que no tienen dependencia de absolutamente nada, sino de sí mismos. Entonces vienen estas frases que dice: todo lo puedes, pero tú eres suficiente, solo tú. Tienes en ti todo lo que necesitas, no busques más. Solo está en ti. Y acá tenemos dos extremos completamente peligrosos, porque si nos vamos al sentimiento de la insuficiencia, en donde solamente creemos que lo tenemos nosotros y nadie nos puede librar de ello, entonces acabamos con nuestra vida. Pero si también nos vamos al otro extremo de la suficiencia, de la superioridad, donde yo soy un ser completamente superior, entonces también estamos sacando de la ecuación lo más importante, que es Dios. Entonces, ambos extremos es un completo egocentrismo. Y es acá donde entendemos que ninguno de estos dos extremos es correcto. Ahora, hay algo muy importante y es esto: ante todo este panorama, encontramos una sola respuesta correcta. No somos suficientes. La insuficiencia es necesaria para el ser humano para poder depender de Dios. Si nosotros no sentimos insuficiencia, sino todo lo contrario, somos completamente suficientes y nos vamos a este extremo en donde el positivismo, la mente positiva, la actitud, tu mente poderosa, no sé, llámele como lo quiera llamar, hace que nos olvidemos por completo de Dios. Al igual que la insuficiencia, viviéndola completamente solos. Y quiero que tú leas este pensamiento y te lo apropies y lo entiendas. Dice: no somos suficientes, pero reconocerlo es algo bueno. Y esto suena completamente irónico. ¿Algo bueno? ¿Considerar que somos insuficientes? Por supuesto que sí, porque nos lleva a los brazos del único que lo es, Cristo Jesús. Y aquí encontramos una de las conclusiones más maravillosas que puede descubrir el ser humano, y es que, claro, vive la insuficiencia, pero la vive por medio de Cristo. No yéndose al extremo pensando que en sí mismo puede hacer todo, sino que claro que todo lo puede hacer, pero en Cristo Jesús. La suficiencia de Cristo se vuelve la nuestra. ¿Quién es el único suficiente? Jesucristo. ¿Quién es el único omnipresente? Jesucristo. ¿Quién es el único omnisciente? Jesucristo. ¿Quién es el único omnipotente? Cristo. Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros y a podernos demostrar que aún en medio de la insuficiencia humana, el Espíritu de Dios nos acompaña y la suficiencia de Cristo, esa superioridad de Cristo se vuelve la nuestra, pero no siendo nosotros ajenos a ella, sino todo lo contrario, dependiendo completamente del Señor Jesús. Ahora la pregunta es: ¿en qué escenarios experimentamos la insuficiencia? Y esto es muy importante porque aquí vamos a detectar en algunos momentos
¿Cómo vamos a tener en cuenta esa insuficiencia y cuál es la respuesta que le vamos a dar para que nuestra insuficiencia no sea ese sentimiento de derrota, sino que sea una completa dependencia al Señor Jesús? Así que como primero, nuestra insuficiencia se hace presente cuando sentimos que vivir la vida cristiana parece imposible. Pero aquí al final vas a encontrar una exclamación que es la respuesta. Tenemos a Cristo. Por supuesto que la vida cristiana no es sencilla. Si lo fuera, todo el mundo aceptaría vivir tal y como Dios nos lo pide que hagamos. Pero la vida cristiana es de los mayores retos que vive el ser humano en la tierra. Yo creo que es el mayor reto. Porque hay influencias constantes que vienen del mundo y como dice el libro de Santiago, nos volvemos como olas del mar que se agitan unas a otras y empezamos a tener esa incertidumbre de o aceptamos a Cristo y vivimos tal y como nos lo dice, o mejor me quedo en el mundo y hago lo que yo quiera. Y mira lo que dice 2 de Pedro 1, 3, 4. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No está diciendo, porque es que tú eres bueno, puedes llevar una vida de rectitud. Está diciendo es que mediante su divino poder, mediante Dios, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Es decir, que tú cuando caminas con Cristo no estás solo, estás caminando con Él. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Miren lo importante que es podernos apropiar de las promesas que Dios nos dio. Y esa promesa máxima y maravillosa es Jesucristo y a través de Jesucristo una vida preciosa y eterna. Y por medio de ella es que escapamos y huimos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Así que por supuesto que si intentas vivir una vida cristiana sacando a Cristo, que es algo ilógico, pues no lo vas a conseguir. Todo aquel que es cristiano, verdadero cristiano, logra vivir en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es algo precioso. Porque vemos la misericordia de un Dios que vio una humanidad completamente corrompida y perdida, pero que armó todo un plan maravilloso para salvarnos a través de su Hijo y allí poder encontrar cómo caminar en rectitud, como lo dice la palabra. Y quiero volver a leer Juan capítulo 15, 5, que dice, yo soy la vid. Y esa vid, quiero que se la imagine, es un árbol frondoso y nosotros y usted también somos los sarmientos, esas ramas que se desprenden de ese árbol, pero que si usted se da cuenta, toda la base viene del tronco. Viene de ahí, desde la raíz hasta su altura que tenga el tronco, esa base es Cristo. Yo soy la vid y ustedes son esas ramas, esos sarmientos. Ahora el que permanece en mí, el que no hace que esa ramita se caiga y se desprenda del árbol, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si nos separamos de Dios, las cosas completamente cambian, se vuelven distintas. Ya tu motivación no está presente. Ya tu piso y tu suelo real no está presente. Por eso es que muchas veces cuando vivimos el cristianismo nos sentimos insuficientes
Pero a veces no sabemos manejar la insuficiencia, porque es tal esa insuficiencia que hace que nosotros más bien tomemos otro camino y nos vayamos otra vez al mundo, porque nos es más sencillo vivirlo. Pero el cristianismo es un reto de todos los días y vale completamente la pena. Es ahí donde tú tienes que estar pegado a esa vid. De esa manera, esa insuficiencia se convierte en dependencia. El poder de Cristo nos ha dado todo lo necesario para vivir nuestra vida terrenal. La vida terrenal no es fácil. Vas a encontrar millones de tentaciones a tu alrededor. Vas a encontrar persecución. Vas a encontrar burlas. Vas a encontrar rechazo. Pero vas a encontrar la única garantía de lograr tener una vida eterna, libre de dolor, libre de tristeza, donde va a ser un deleite completo. Vas a encontrar una relación con el único que no te falla, que no te destruye, con el único que hace que tu andar y tu camino sea perfecto aún en medio de las circunstancias. Y quiero que leas este pensamiento que empieza con una exclamación maravillosa que dice: esto es gracia. Gracia es un regalo. No lo merecías tú por ser tan bueno. De hecho, la palabra dice que Jesús, o Dios, perdón, escogió de lo vil y lo menospreciado del mundo, de lo que el mundo rechazó, de lo que el mundo hizo a un lado, lo coge Dios para que ese Cristo que muere en esa cruz pueda a través de su sangre enviar perdón a todos estos corazones y hagan parte de los hijos de Dios. Dice, no es por nada que nosotros hayamos hecho o podamos hacer. No es por la humanidad propia, sino que nos fue dado porque hemos sido llamados por Él. Así que hoy que tú me estás escuchando, quiero que te sientas tan privilegiado y tan amado por el Señor, porque Él te ha escogido y te ha llamado. Porque no es una casualidad que hayas puesto este mensaje el día de hoy, es porque Cristo te está llamando y te está diciendo: ¿te has sentido insuficiente? Claro, lo vas a seguir sintiendo y me alegra que lo sientas. Ahora vive esa insuficiencia con una dependencia completa hacia mí. Eso te dice Cristo. No tenemos que ser suficientes. No tenemos por qué buscar la suficiencia humana, la mente poderosa humana, sino que tenemos que buscar es a Cristo, porque Cristo lo es. No tenemos que ser suficientes, Cristo lo es. Y si Cristo lo es y yo acepto a Cristo y vivo una vida completamente honesta delante de los ojos de Dios, es ahí donde yo ya soy suficiente por medio de Jesucristo, no por lo que yo haga humanamente, no por mis títulos, no por mi dinero, no por mi mente, no por esa alegría, ese egocentrismo, eso basado en deseos humanos, sino que viene de parte de nuestro Creador, del Dios Todopoderoso. Allí encontramos completa suficiencia. Segundo, otro escenario en el cual muchas veces somos insuficientes. Nuestra insuficiencia se hace presente al momento de orar. Y aquí está la respuesta. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Orar se convierte en un acto muchas veces hermoso, transparente y sincero y fluido. Pero en otras circunstancias, orar se convierte en un acto complejo, donde no sabes cómo hacerlo, donde
en algunos momentos escuchas a otros hombres y mujeres de Dios que dicen, no, yo oro tanto tiempo y hago y ayuno y tienen una sed y un anhelo por Dios que tú dices, es que yo no soy suficiente, yo no puedo, no lo logro, no sé qué pasa. Pero la respuesta está en el Espíritu Santo. Quiero que leas Romanos 8, 26 al 27, que dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Hay momentos donde no sabes cómo pedir o qué pedir, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y esto me parece la imagen más preciosa y más bella, y lo he aplicado en mi vida cada vez que oro, cada vez que tengo mi tiempo con Dios, en donde yo me arrodillo y sé que al lado mío está el Espíritu Santo orando también hacia el Padre por mí. Y esos gemidos me habla de que es un clamor de amor. Cuando tú amas y lo expresas y por alguien pides algo, lo haces con todo el fervor y con toda la emoción. Y en eso veo un cuadro del Espíritu pidiendo ante el Padre las cosas más hermosas y más valiosas para nuestra vida. Y dice, y el Padre quien conoce cada corazón, porque créeme que Dios sabe por lo que pasas, Dios sabe las lágrimas que has derramado, Dios sabe por qué las estás derramando y Dios sabe cuál es tu dolor. No te sientas ajeno a ello, Dios lo conoce. Y dice, y el Padre que conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes. Y si tú eres creyente, quiero que lo creas, que apliques la palabra creyente, cree. Dice, los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Cada palabra que está aquí en este pasaje es muy importante. Dios conoce tu corazón y sabe en los momentos de oración que muchas veces aparece la insuficiencia, que te sientes completamente mal, que no te sientes ni siquiera aprobado para poder estar allí. Pero ahí está el Espíritu orando contigo, pero pidiendo la voluntad del Padre. El Espíritu Santo intercede por nosotros a nuestro favor. Y cuando digo a nuestro favor, no estoy diciendo que necesariamente es lo que tú estás pidiendo. Cuando digo a nuestro favor, significa que Él pide de acuerdo a lo que sabe que nos conviene y que nos es bueno para nuestra vida. Dice otro pensamiento, clama por nosotros y lo hace conforme a la voluntad de Dios. Así que en los momentos de oración tú no estás solo. En esos momentos de lágrimas, de desespero, de angustia, donde ni siquiera tus palabras salen porque sé que las has vivido o las estás viviendo, el Espíritu está ahí contigo. Dice este pensamiento, la insuficiencia de nuestras oraciones es otra oportunidad para que el Señor sea glorificado. Y esto me parece maravilloso porque no sé si lo has experimentado. Yo sí, en los momentos en que peor me he sentido o en los escenarios más difíciles donde literal me cuesta abrir mi boca y hablar, es donde Dios más se ha glorificado, es donde Dios ha mostrado todo su poder, toda su gloria, pero también ha mostrado cuál es su voluntad. Así que permítete tener esos momentos también. Sentirnos insuficientes al orar hace que dependamos por completo del Espíritu Santo y nuestra conexión sea tan honesta y tan sincera que a pesar de que no hayan palabras tan fluidas, bueno, el Espíritu sabe lo que necesitas al igual que el Padre y empieza a hacer su perfecta y santa voluntad. Tercero, otro escenario en el cual la insuficiencia se hace presente
Nuestra insuficiencia se hace presente cuando necesitamos tomar decisiones. Y la respuesta está aquí. Dios nos da a Cristo, a su palabra y a la iglesia. Son tres cosas muy importantes que te invito a que las tengas presentes, y no solo presentes, sino que puedas vivir cada una de ellas. Si lo haces, te aseguro que vas a empezar a vivir correctamente, que vas a saber qué decisión tomar en cuál momento, que vas a tener completa paz al momento incluso de actuar con algo que tú decías, me es difícil, pero va a haber en ti una paz tan espectacular que tú ni la alcanzas a imaginar, y que a veces te puedes preguntar, pero yo ¿por qué estoy tan tranquilo? Bueno, es la presencia de Dios, es ir a su palabra. Ahí están las respuestas, pero también es apoyarte de tu iglesia local. La iglesia es la entidad más valiosa que Dios ha puesto en esta tierra. Mediante la iglesia es que podemos unirnos como hermanos en un solo sentir, en una sola convicción, y trabajar en ello. Entonces, si hay un momento donde te caes, otro te levanta. Si hay un momento donde estás débil, otro te anima. Si estás pasando por alguna enfermedad, todos oran por ti. Esa es la iglesia. Dice Colosenses 2, versículos 3 al 5. En él están escogidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Dios. Es decir, que a quien debes recurrir para poder tomar una decisión es a Dios, porque en Él habita la sabiduría y el conocimiento completo. Y muchas veces buscamos tomar decisiones basándonos en consejos vacíos que no provienen de Dios, o en ideas que se nos ocurren, o en programas que vemos y que a uno le funcionó y a mí de pronto también, pero no estamos buscando al dueño de la sabiduría y del conocimiento, que es Dios. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Si bien muchas veces sentimos que Dios es lejano, quiero que te quites esa idea de la mente, porque está más cerca de lo que tú crees. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Pero esa fe firme también es útil y se mantiene realmente en un contexto donde todo el mundo comparte tu convicción, que es la iglesia. Encontrar una buena iglesia en estos tiempos es un reto. Se puede tornar difícil y puedes estar de pronto, no sé, en algún país, una ciudad donde tú dices, no encuentro una iglesia, no la hay. Ora y pídele a Dios. Y si encuentras una iglesia pequeña donde haga falta trabajo, trabaja por la iglesia. La iglesia es necesaria, es fundamental, es básica para poder nosotros también orientarnos y guiarnos a tomar excelentes decisiones en nuestra vida. Proverbios 2, versículo 6 dice, pues el Señor concede sabiduría. El Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Es muy triste ver cómo tantos, y hasta me incluyo en muchos momentos, hemos tomado decisiones basados en nuestro corazón. Cuando incluso el libro de Jeremías dice que el corazón es lo más engañoso que hay y perverso. Y nos basamos en ello y nos sentimos que estamos haciendo las cosas bien, pero después decimos, no, creo que me equivoqué. Y Dios dice, pero si he estado aquí, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no me preguntas? ¿Por qué no te arrodillas y me dices, Señor, ¿qué hago?
Si vemos que cuando hacemos la voluntad perfecta de Dios, Él apareja los caminos para que todo se cumpla. Entonces, si tiene que retirar personas, las retira. Si tiene que cambiarte de un trabajo, pues lo hace, pero no te deja desamparado. Pero la sabiduría y el conocimiento lo estamos buscando en personas, en seres humanos que no tienen a Dios y que creemos que son sabios y que tienen conocimiento. Mira este pensamiento que dice, el pecado nos aleja de la sabiduría de Dios, y esto es muy cierto. Cuando tú estás en pecado y cuando tú vives una vida doble, no esperes que la sabiduría de Dios venga a ti, porque tus decisiones las vas a tomar tal vez por esos instantes que estás viviendo. La vas a tomar por esas sensaciones y emociones que estás viviendo en ese momento, pero no es lo que Dios te pide que hagas. Entonces el pecado es tan fuerte en tu vida que es el que te domina y maneja cada uno de los caminos que tiene que tomar tu vida. Tienes que alejarte del pecado, tienes que aferrarte a la palabra de Dios, tienes que entrar en oración y entender que sí, claro, no eres suficiente, necesitas a Cristo. Hay una dependencia que el corazón llama y anhela, y ese es Jesucristo. Dice el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Cuando habla de la ley del Señor, y quiero que te detengas ahí, nos está hablando de la palabra de Dios, de todo lo que Dios puso en ese libro que tienes allí, que es la Biblia, que es completamente inspirada por el Espíritu y que usó hombres de Dios para poderla escribir, pero que todo lo que está allí proviene de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Así que ¿por qué dudar de ella cuando allí encuentras los mejores consejos, las mejores advertencias, las mejores formas para vivir tu vida? Entonces estamos saciándonos incluso de otro tipo de libros donde yo les explicaba al principio de mente positiva, de actitud positiva, de que tu mente es poderosa, de que tú lo puedes lograr solamente tú, y alimentan el egocentrismo del ser humano a tal punto que nublan, incluso borran la realidad de la existencia de Dios. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero sentirme insuficiente, pero completamente dependiente a mi Creador, que sentirme absolutamente suficiente y olvidarme que existe un Dios. Y les leí el Salmo 19:7, la ley del Señor. Recuerde que esa ley es la palabra del Señor, es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. La palabra del Señor es segura. El testimonio es lo que Dios envía, lo que Dios dijo. Es seguro, que hace sabio al sencillo. Y el que más se humilla ante la presencia de Dios es el que más sabio es. El que más busca la presencia de Dios es el que más sabiduría obtiene. Pero el que busca su ego, su orgullo, su mente, su poder humano, es el que menos va a tener sabiduría de Dios, y es el que más va a tomar malas decisiones. Y como cuarto escenario en el cual la insuficiencia está ahí, nuestra insuficiencia se hace presente cuando no sabemos cómo servir de la manera correcta. Y le hablo a todos los servidores de una iglesia, a los ministros, pastores, líderes, el que me esté viendo. Muchas veces nos sentimos insuficientes al momento de hacer nuestro servicio. Pero la respuesta es: su gracia es suficiente.
quiero que entiendas que la posición que estás ocupando en tu iglesia, como pastor, como líder, como, no sé, servidor de algún ministerio, de cualquier área en la cual tú estás sirviendo en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, esa posición no la obtuviste tú por ser tú, la obtuviste por un regalo de Dios. Por eso cada vez que yo me paro aquí, y sé que todos los que nos paramos aquí sentimos tanta gratitud por Dios, porque no es por lo que nosotros somos, sino todo lo contrario, es por la gracia inmerecida de Dios que hace que nosotros podamos estar aquí. Por eso no te fijes en el hombre, no te fijes en lo que está acá. Aquí está el Espíritu hablando a través de este cuerpo y diciéndote: escucha, tu servidor, tu líder, tu predicador, pastor, como te quieras llamar o como te llamen, tu posición no es porque tú lo hayas logrado, es porque Dios quiso ponerte allí. Cuando pensamos de esta manera es cuando servimos con más amor. Es cuando no importa si me colocaron en la puerta, en el baño, me pusieron no a cantar, no a tocar, me pusieron a administrar niños, me pusieron a dar clase, me pusieron a barrer. Pero cuando entendemos que el servicio no lo hacemos por aplauso, sino por humillación, servir, humillarnos, servir a los demás, es ahí donde sabemos y glorificamos a Dios y entendemos que es por gracia. Y quiero terminar con este versículo que es 2 de Corintios 12:9, que dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Entender que yo soy salvo porque Dios me ama y porque me entregó su salvación como un regalo, es más que suficiente para yo caminar con Cristo. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y es aquí donde entre más insuficiente te sientes, entre más difícil puede llegar a ser el ministerio, porque el ministerio nunca es fácil. Es ahí donde Dios empieza a glorificarse y dice: es que no eres tú, soy yo. Y se pone delante de ti. Entonces tú ya no miras al hombre que está aquí parado, sino miras a Dios. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Ya te es fácil disfrutar incluso la prueba, la enfermedad, la angustia, el llanto y las lágrimas. Lo disfrutas porque sabes que Dios está ahí contigo. Entonces Él se jacta y ya tú te alegras, porque la presencia de Dios es la que te acompaña en medio de esas debilidades. Y la respuesta es para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es para que esa insuficiencia se convierta en dependencia y esa debilidad se convierta en un poder no propio, sino de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Así que la conclusión de este mensaje es: entre más insuficiente te sientes, más dependiente eres de Cristo. No permitas que tu insuficiencia sea basada en pensamientos tan humanos que hacen que tu mente misma te destruya, porque estás solo. Tampoco te vayas al otro extremo de pensar que tú todo lo puedes porque eres tú, porque tu mente es poderosa. No, Señor, tu mente te la entregó Dios, porque ese ego te va a hacer caer, porque eso también es un pecado y te hace caer, te hace tomar decisiones muy equivocadas. Ahora, ¿por qué no vives esa insuficiencia, pero no solo, sino con Cristo? Vívela acompañada del único que puede llenar completamente tu vida, que es Jesucristo. Y ahora quiero orar, quiero que me acompañes a hacerlo y quiero que pienses si en ti ha habido esto
tanto insuficiencia como suficiencia, y puedas hoy decirle: Señor, yo te pido perdón, porque en algunos momentos pude haber vivido ambos escenarios, o tal vez estoy en uno o en el otro, pero no estás tú, Señor. Yo te pido que hoy tú estés en mi vida, que tú seas lo primero, que tú seas el que gobierne cada uno de mis pensamientos, de mis decisiones, de mi vida cristiana, de mi oración, de mi servicio, que yo pueda ser un cristiano íntegro, donde demuestre tu presencia en todos los escenarios de mi vida. Hoy, Señor, entiendo que cuando soy insuficiente, dependo completamente de ti. Cuando soy insuficiente, Cristo es mi suficiencia. Hoy te doy gracias, Señor, por este mensaje, y te pido que llegue a tantos corazones como sea posible, en donde tú, Señor, te hagas tan real y donde podamos vivir realmente dependiendo de ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les doy las gracias por haber escuchado este mensaje. Les pido que lo compartan. Muchos necesitan entender que hay un Cristo redentor, un Cristo que nos ama, que entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Así que compártelo, repítelo, tenlo en tu corazón y vive como un real y verdadero creyente. Porque cuando no eres suficiente o cuando eres insuficiente, dependes completamente de Cristo. Dios los bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.